Hola, ¿qué tal? Qué bueno que tenemos estos tiempos de estudio. Estamos estudiando lo que es la segunda carta de Pedro. En las enseñanzas que hemos estado estudiando en estas últimas semanas acerca de esta serie, esta pequeña serie que se llama Una Iglesia Alerta, hemos podido aprender, hemos podido crecer acerca de las virtudes, acerca de esas características en la vida del creyente. Y cómo esas características, esas virtudes, tienen un propósito en nuestra vida, tienen una meta que todos los creyentes tienen que alcanzar, tienen que ir ascendiendo en esas características. Últimamente, bueno, en los últimos años, podemos decir que la parte de la falsa doctrina, de los falsos maestros, se ha visto más, se ha desarrollado más. Y bueno, esta segunda carta de Pedro tiene como propósito el advertirnos en contra de esos falsos maestros, de esas falsas doctrinas. Y hoy en día, por la situación del confinamiento, la situación de las redes sociales, etcétera, estas enseñanzas han crecido más, se han transmitido más, y la gente creyente y no creyente que ha llegado a observar, que ha llegado a escuchar esas falsas doctrinas, en muchas ocasiones lo único que provoca es que los no creyentes se aparten del evangelio, no quieran saber del evangelio, y los creyentes se inclinen por esas doctrinas que no vienen de Dios, por esas doctrinas que no son bíblicas. Por eso, así como en esos tiempos que escribió Pedro esta carta, advirtió acerca de esos falsos, hoy en día que tenemos la oportunidad de estudiar esta segunda carta, pues nos sirve también para estar alertas, para no dejarnos engañar, ¿sí? Es muy fácil prender el internet, poner una página, alguna aplicación, no sé, y distraernos con esas doctrinas que no vienen de Dios, apartarnos de la verdadera doctrina. Así también he visto algunos pastores que han hecho videos advirtiendo acerca de esos falsos. No es malo, qué bueno que haya, ¿no? Esos pastores que adviertan, que tomen fragmentos de esas falsas y las pongan en sus videos para advertir. Qué bueno, eso es bueno también porque nos sirve. Pero pienso en algo muy personal, que la mejor manera de estar atentos, de cuidarnos en contra de los falsos maestros, de las falsas doctrinas, es estudiando la palabra, es con las advertencias mismas que nos da la palabra, ¿sí? En esta carta, ¿sí?, Pedro nos habla de esas virtudes, de esas características en la vida del creyente, que tienen que irse desarrollando y que tienen un propósito, tienen una meta para nosotros. Ahora, las razones, ¿sí?, por las cuales expone esta carta el apóstol Pedro es para esforzarnos, ¿sí? El creyente se tiene que esforzar, el creyente no tiene que ser una persona que solamente se siente atrás de una computadora y se ponga a ver videos de pastores o videos de gente que muchas veces no estudia, que no enseña la palabra, sino que enseñan sus propias doctrinas, sus propios mensajes. El creyente tiene que ser una persona que se esfuerce. El creyente tiene que ser una persona que estudie la palabra, que sea diligente. Ahora, ¿cómo puede el creyente estar seguro de que está creciendo espiritualmente? Yo se los mencionaba hace 8 días con la enseñanza anterior. Hablamos de 3 puntos importantes acerca del verdadero crecimiento espiritual. ¿Cuáles fueron? El fruto que tenemos que dar, el propósito en la vida del creyente y lo que vamos a ver el día de hoy, la seguridad que estamos en Cristo. Cuando hablamos de esa seguridad, estamos hablando de esa certidumbre, de una relación que tenemos con Dios. Tú no puedes tener o decir que tienes ese carácter cristiano y tu relación es a través de un video en internet que viste de algún pastor o que viste de algún predicador. No. La certidumbre en la vida del creyente tiene que ver con una relación personal que tengas con Dios, ¿sí? Y que solamente es a través de nuestro Señor Jesucristo que podemos acercarnos al Padre. Es una seguridad, ¿sí?, de una esperanza futura,
¿Basada qué? En la revelación que tenemos de la misma palabra, en esa revelación divina, centrada en la persona, en las promesas y la acción de nuestro Señor Jesucristo. La acción de nuestro Dios. La seguridad del creyente está basada, escúchame, en el conocimiento correcto acerca de Dios. La gente muchas veces, me refiero en este caso a los creyentes, no tienen el conocimiento correcto acerca de Dios porque no le conocen solamente a través de videos. Y ese no es un conocimiento correcto acerca de Dios. El conocimiento correcto acerca de Dios está a través de la palabra. Si bien es cierto, un servidor está transmitiendo o se está transmitiendo este video a través de una red social, a través de una aplicación, de una página, tenemos el cuidado, tenemos la responsabilidad de compartir de la palabra, de enseñar, de estudiar la palabra. Hay gente que no tiene esa responsabilidad, hay gente que solamente enseña lo que se les ocurre, solamente para ganar fama, para ganar adeptos, para acarrear gente. No, nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra, de enseñar acerca de esa certidumbre que tenemos en Cristo, de sus promesas, de la resurrección que va a venir ahora que nuestro Señor Jesucristo regrese, de ese testimonio interno, ¿sí?, de parte de Dios en la vida de los creyentes. Cuando uno anda con los ojos cerrados, ¿lo que va a pasar? Se va a tropezar. Pero el creyente que estudia, que crece, que anda con esa seguridad, con esa confianza, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabe que está seguro en Cristo. No es nuestra profesión de fe la que nos garantiza la salvación, no. Lo que podemos estar seguros de nuestra salvación es por ese progreso en la fe. Y ahí entonces podemos encontrar esa seguridad. El que afirma ser hijo de Dios, pero su conducta, su carácter, no da evidencia de ese crecimiento espiritual, se engaña a sí mismo y va directo al juicio de Dios. Por eso es importante el crecimiento, por eso es importante el que se ha formado el carácter cristiano en nuestras vidas. Pedro está terminando esta pequeña sección de lo que hemos estado estudiando en las últimas semanas a través de una exhortación donde añade dos motivos para ser diligentes. ¿Sí? A la luz de esas virtudes, de esas características que el creyente tiene que adquirir, porque recordamos que esas virtudes no es que las tenga uno como persona, sino que Dios las va depositando en la vida del creyente. Bueno, a la luz de esas virtudes, esas características que el creyente va adquiriendo y las va experimentando, las va desarrollando, ¿sí?, y más acerca de ese crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, Pedro habla acerca de procurar hacer firme nuestra vocación, nuestro llamado y nuestra elección. Entonces Pedro, ¿sí?, exhorta, es una exhortación para que el creyente confirme ese llamado, esa elección, que tiene que ver con ese plan perfecto de Dios. Entonces, en primer lugar aquí, Pedro aclara que se está dirigiendo a los creyentes. La palabra hermanos, como lo menciona, son palabras de ternura, son palabras de una relación familiar. Y entonces, en estos versículos que vamos a estudiar, 2 versículos el día de hoy, llega a una conclusión, ¿sí? Una conclusión de que es una prueba de que verdaderamente hemos sido escogidos y que no hemos sido llamados en vano por nuestro Señor. Si esto solamente cuando nuestra profesión de fe, lo que nosotros profesamos como creyentes, nos lleva a una buena conciencia y a una vida de integridad. Somos llamados a mostrar una vida de integridad. Vamos a ver los versículos que vamos a estudiar. Vamos a empezar con la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Segunda carta de Pedro 1:10, que dice así: por lo cual, hermanos, lo que les mencionaba, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis.
jamás. Bueno, en primer lugar, recordemos el contexto de que Pedro está advirtiendo acerca de los falsos, de las falsas enseñanzas que se estaban introduciendo a la iglesia. Entonces, en primer lugar, aquí Pedro les está hablando a los creyentes y les dice en primer lugar, ¿procurar qué? Hacer firme su vocación y elección. Cuando Pedro habla de esta palabra procurar, está hablando a los creyentes, está exhortando a los creyentes ¿a qué? A hacer un esfuerzo, a ser diligentes, ¿sí? A esforzarnos. A eso se refiere aquí Pedro. Si nuestra vida le pertenece a Dios, tenemos que probarlo. ¿Probarlo cómo? Con un esfuerzo, con un arduo trabajo, ¿sí? Un esfuerzo para cultivar esas cualidades, esas características que vimos anteriormente. Entonces, cuando habla de procurar aquí Pedro, está diciendo que trabajemos, que hagamos las cosas rápidamente, con el mejor esfuerzo y con un gran deseo ¿de qué? De compartir, de extender, de llevar el evangelio. Nos está exhortando la palabra a ser diligentes, que nuestra labor, que nuestro caminar, que nuestro andar, que esta carrera que estamos corriendo en la fe, lo hagamos con diligencia. Nuestra vida tiene que dar un fruto. El que hagamos las cosas con diligencia es porque va a haber un fruto. Entonces, está demandando la palabra en la vida del creyente esa diligencia. ¿Para qué? Para ser firme, dice ahí, nuestra vocación y elección. ¿A qué se refiere a ser firme? Cuando habla de firmeza, habla de estabilidad, habla de seguridad. ¿Por qué los creyentes se dejan llevar por los falsos, por las falsas doctrinas, por las falsas enseñanzas? Porque no hay la seguridad. ¿Y por qué no hay seguridad? Porque no hay diligencia, porque no hay esfuerzo, porque no hay estudio. Entonces tenemos que estar, en primer lugar, seguros de que estamos bien establecidos. Como dice la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 16. Romanos 4, 16, que dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Nuestra estabilidad en Cristo. Estamos estables en esa fe en nuestro Señor Jesucristo. Segundo, ser confiables. ¿Confiables en qué? En la obra de Cristo, en nosotros, como lo dice la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 14. Hebreos 3:14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Esa confianza, esa seguridad que tenemos en Cristo. Y tercero, ser verificable. Esto es una garantía, como validar algo, un documento. Efesios capítulo 1, versículo 13, Efesios 1:13, que dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, el antídoto en contra de las falsas doctrinas es el conocimiento. Ahora, en este caminar cristiano, para no dejarnos engañar por falsos maestros, por falsas doctrinas, tiene que haber un fruto, tiene que haber un propósito y tiene que haber esta seguridad. Tenemos la seguridad de que estamos en Cristo, que estamos establecidos en Cristo. Y todo esto se obtiene también por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Debemos de notar que el creyente no es el autor de la vocación, no es el autor del llamado, no es el autor de la elección. Y no es tampoco mediante el esfuerzo del mismo creyente, ¿sí?, que haga segura esa vocación, ese llamado o esa elección. Nuestra responsabilidad, la responsabilidad del creyente es hacer segura esa vocación y esa elección. Dios hace el llamado, Dios hace elección. La responsabilidad del creyente es ser diligente. Es estar firmes en eso que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, en primer lugar, Pedro nos habla acerca de esa vocación. Vocación se refiere al llamado. Ser diligentes, ser prestos, hacer un esfuerzo en relación a ese llamado. No habla de la vocación, habla del llamado que Dios ha hecho en nosotros. Tenemos que nosotros mismos probar que hemos sido llamados, ¿sí?,
que hemos sido llamados y elegidos por Dios y que Dios no lo ha hecho en vano. ¿Y esto cómo se hace? Cuando somos diligentes, cuando nos esforzamos en el estudio, en el servicio. El plan de Dios, ¿sí? Él lo inició cuando nos llamó, cuando nos atrajo a Él mismo. Nuestra responsabilidad es responder. Tenemos que dar una respuesta. No es que te quedes en tu casa sentado, escuchando las enseñanzas ahí, en tu sillón cómodamente. No, es que respondas a ese llamado. Responder constantemente mediante la fe, mediante el servicio, la obediencia y la perseverancia en las cosas de Dios. Habla aquí Pedro de ese llamado como evidencia, como efecto de la elección de parte de Dios. Cuando hablamos de elección, estamos hablando de esa selección que Dios hizo. Esa elección se refiere a la soberanía, ¿sí? A la soberanía de Dios. ¿Para qué nos eligió? Para que le pertenezcamos, para que seamos fieles a Él. No se trata de tus obras. Esa elección que Dios hizo no es por tus obras. No es por las obras que Dios se fijó en ti. ¿Sí? Si la estabilidad fuera por tus obras, no dependería de nosotros. Si te digo algo, no depende de nosotros. Depende todo de Dios. Dios es el que tiene el cuidado. Dios es el que trabaja en nosotros. Pero nuestra responsabilidad es esforzarnos, es trabajar también. Es dar una respuesta. ¿Y cuál es esa respuesta aquí también? Lo que nos menciona Pedro, viviendo una vida santa, viviendo una vida piadosa. El efecto de ese llamado, el efecto de esa elección es una vida en santidad. No es por obras. Los falsos te llevan a una vida cristiana de puras obras. Ellos hablan de puras obras. Dejan a un lado la parte de una vida santa. Dejan a un lado una nueva vida en santidad. Entonces, Pedro nos está llevando, en este caso, la palabra nos está llevando a confirmar ese llamado, esa elección de parte de Dios, como una vida, ¿sí?, que refleje el carácter de Cristo. ¿Sí? Los hijos de Dios se distinguen de los que no son porque viven una vida santa, una vida piadosa, porque están dentro del plan y el propósito de Dios. Ahora, esa elección que Dios hizo, ¿para qué? Para que seamos sus hijos, no es excusa para la inmadurez o para la falta de esfuerzo en la vida cristiana. Es la amonestación que nos está haciendo la palabra, ¿sí?, a procurar. ¿Qué quiere decir? Hacer todo esfuerzo, ser diligentes para que Dios obre en nuestra vida, para que cumplamos su voluntad. Debemos estar dispuestos a que Dios obre a través de nosotros. Nosotros tenemos que cooperar también en lo que Dios está haciendo. ¿Qué dice la carta a los Filipenses? Aquí lo vamos a poder entender un poco mejor. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En Cristo tenemos la seguridad de la salvación, pero nuestra responsabilidad es ocuparnos, es trabajar en esa salvación con temor y temblor. No porque la vayamos a conseguir, no porque la tengamos que afirmar, no. Simplemente porque somos salvos, nuestra responsabilidad es obedecer, es esforzarnos, es ser diligentes, en caminar en una vida santa, en una vida piadosa. Y dice el versículo 13 de Filipenses 2, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo podemos confirmar ese llamado y esa elección? Creciendo en conformidad al Señor. Y ese crecimiento solamente implica un esfuerzo. Al dar un fruto, ese fruto del Espíritu, entonces podemos dar evidencia
de que verdaderamente le pertenecemos, al dar un buen fruto. Una vida santa demuestra la realidad de nuestra salvación. Entonces, la manifestación en la vida del creyente, del creciente conocimiento de Cristo, y del creciente conocimiento y del creciente de esas virtudes, de esas características, son evidencia de que hemos sido llamados y de que hemos sido elegidos, el fruto que podemos dar. Es inaceptable cómo hay hombres que se dicen creyentes y viven una vida llena de pecado, permitiéndose todo tipo de acciones mundanas. Es triste e inaceptable. Y piensan que pueden seguir así y disfrutar de la vida eterna con Dios. Están totalmente equivocados. Porque Dios mismo manda ser santos como Él es santo. Piensan que pueden seguir viviendo en esa vida pecaminosa y no recibir castigo. Están totalmente equivocados. Somos llamados, somos elegidos, dice ahí. ¿Para qué? Para caminar en justicia, para caminar en santidad. Escúchenme, el que Dios nos haya llamado, el que Dios nos haya elegido, no es excusa para ser ociosos. No es excusa para estar ociosos sin hacer algo productivo en nuestra vida cristiana. Y dice la última parte del versículo que estamos estudiando. Dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si estamos firmes, si estamos seguros, si estamos dando ese fruto, no vamos a caer, no va a haber un tropiezo, no vamos a ofender a Dios. No se está refiriendo aquí Pedro a que por nuestras obras, ¿sí? Dios va a extender su salvación. No está hablando de eso, sino simplemente está haciendo referencia a la seguridad del llamado que se evidencia a través de esas buenas obras. Al nosotros llevar a cabo esas buenas obras que Dios preparó de antemano para los creyentes, hermano, estamos libres, ¿sí?, del peligro de caer. ¿Pero de caer en qué? En el pecado. No de nuestra salvación, sino de caer en pecado. El creyente está seguro en esa elección, en ese llamado, demostrará con una vida coherente de que verdaderamente es hijo o hija de Dios. Vivir una vida santa, ¿sí?, nos va a guardar de esos tropiezos. Dios nos va a guardar de esos tropiezos, pero cuando nosotros somos diligentes, hay un fruto en nuestra vida. Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos libra, ¿sí?, de la desgracia, escúchame, de ser inútiles. Una persona que no sirve, una persona que está ociosa, es una persona inútil. Somos llamados a servir, somos llamados a ser útiles en la obra, en el progreso del Evangelio. Si dejamos de progresar en las cosas divinas, corremos el peligro de arruinar nuestra vida. Pero si andamos en el Espíritu, entonces seremos preservados. ¿Preservados de qué? De quedar descalificados. El creyente tiene que mostrar ese crecimiento, ese carácter cristiano. ¿Por qué? Porque eso también le dará la seguridad de su salvación. Cuando está dando fruto de ese carácter cristiano. La salvación no depende de nosotros, depende solamente de Dios. Pero quiere que nosotros demos un fruto. Quiere que el creyente dé un fruto. Dios nos guarda. Dios guarda al creyente que avanza, que crece, que sigue adelante. El peligro está en que el creyente caiga en esa ociosidad o en esa ceguera espiritual. Nadie se salva de sus propias actitudes ociosas. ¿Por qué? Que eso nos puede llevar a apartarnos de Dios. Consolidar ese llamado, esa elección, no significa que nuestras obras van a hacernos más segura la salvación, no, simplemente hace más cierta nuestra salvación, no más segura, más cierta nuestra salvación. Todo creyente genuino tiene asegurada esa salvación. Pero el que no cultiva esas virtudes,
esas características, como ya lo estudiamos, va a quedar sin fruto. Y entonces se priva de ese testimonio de la seguridad que tiene en Cristo. Por eso es necesario que el creyente dé un fruto, que sea diligente para dar un fruto, que camine, que se esfuerce, ¿sí? Que crezca. Y termino con el versículo número 11, segunda carta de Pedro 1:11, que dice, porque de esta manera, ¿sí? Cuando uno es diligente, cuando uno progresa en el Evangelio, dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es el objetivo a largo plazo? El objetivo a corto plazo es esa seguridad. El objetivo a largo plazo, ¿cuál es? El que vamos a entrar en ese reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Él nos hará, dice ahí, nos otorgará una amplia y generosa entrada, un acceso a ese reino. Pero ¿por qué habla de en este caso, una amplia y generosa? Habla de algo en abundancia. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos abundantemente esa provisión para crecer, cuando nos esforzamos por ese crecimiento, nos está dando aquí la seguridad de que también hará esa generosa provisión para que nosotros lleguemos al cielo. Que no perdamos nosotros esa seguridad de que vamos a estar con Él en esa eternidad. Algunos lo interpretan como recompensa, como una amplia recompensa. Yo creo que la más grande recompensa que podemos obtener es simplemente que estemos en esa eternidad con Él. La respuesta de los creyentes no es la manera para ser aceptados por Dios, no. La respuesta que demos como creyentes es la evidencia de que ya hemos sido aceptados. Te lo repito, la respuesta de los creyentes, ¿sí? No es la manera para ser aceptados por Dios. O sea, que tu esfuerzo, que tu estudio, tu obediencia es porque estás buscando la aceptación de Dios. No. Tu esfuerzo, tu estudio, tu crecimiento es evidencia de que ya has sido aceptado por Dios. Entonces, tenemos que estar seguros y aceptar que hemos pasado de muerte a vida. Ese es el camino de la esperanza, que ya no estamos muertos espiritualmente y que ahora estamos seguros en esa vida eterna, en esa esperanza de una vida eterna. El creyente debe de pensar en las bendiciones que va a recibir de Dios por el simple hecho de que esas virtudes, esas características se desarrollen en su vida, el fruto, la visión, la seguridad, ¿sí? Pero también, ¿sí? Tenemos que pensar en las bendiciones que ya disfrutamos, cuando estemos con Él en esa eternidad. La vida cristiana empieza con fe, pero tiene que haber un crecimiento espiritual. Si no, es una fe muerta. La fe muerta no es la que salva. La fe lleva al crecimiento y el crecimiento produce resultados prácticos en la vida, en el servicio. Las personas que tienen esta experiencia cristiana, ¿sí? No van a ser víctimas de esos falsos maestros. Es bueno advertir en contra de los falsos, pero es mejor que nosotros mismos estemos preparados para no dejarnos engañar por esos falsos maestros. Muchas gracias, hermanos. Gracias por seguir escuchándonos. Si Dios permite, vamos a seguir en el estudio de esta segunda carta de Pedro. Hay que ser persistentes. Eso es parte del crecimiento. Eso es parte de formar un carácter cristiano. Perseverar, esforzarnos, trabajar. Cuídense mucho, Dios les bendiga y si Dios permite, nos vemos en la siguiente enseñanza. Muchas gracias.